Cuando decimos que debe cambiar la otra persona, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo diría de que no hay nada que cambiar, porque todo cambio implica lucha, guerra, conflicto con uno mismo. Es como si el pensamiento quisiera eliminarse, o sea, el mismo pensamiento quisiera eliminarse. En realidad no hay dos pensamientos, solo hay uno que crea su opuesto, o sea, su deseo de eliminarse a sí mismo. Por ejemplo, cuando digo, quiero sacarte de mí, pero no puedo, es el mismo pensamiento que crea su opuesto. Al crear su opuesto, o sea, el deseo de eliminarse, generamos guerra o conflicto. Pero ¿qué pasaría si no hay deseo de eliminar? Entonces no hay su opuesto. Al no haber su opuesto, no hay guerra, no hay conflicto, hay solo pensamiento. Entonces, ¿en qué momento nace la guerra? Cuando hay su opuesto. El opuesto, que es el deseo de eliminar. Algo así ocurre con nuestros vicios, por ejemplo. En realidad no es el alcohol o la droga, pero muchos condenan la droga o el alcohol. El alcohol es alcohol, la droga es droga. Y entonces no se le puede decir al joven que deje de golpear, deje de tomar o deje de estar con la droga. Lo que pasa es que si le quitas eso, buscará ¿qué cosa? Otra cosa donde concentrarse. Es como si cerraras un hueco y se abre otro hueco y no hay cuándo cerrar el hueco. Es un escape, luego encontrará otro escape. Entonces no es que él deje de tomar o deje de... sino, ¿qué es? ¿Por qué está tomando? Seguramente porque se generó expectativas y al no cumplirse quiere apagar su dolor o su sufrimiento. Pero ¿qué pasa si no hay expectativa de nada, de nadie? Entonces no hay motivos para beber. Tal vez así tu beber sea un arte, no un beber desenfrenado o despavorido. Entonces nace lo que es la libertad de elegir. Cuando alguien me dijo un día, ¿usted bebe? Le dije que sí. Luego de una pausa le dije que no. ¿Cómo es eso? Es sencillo. Todo el mundo, casi todo el mundo tiene motivos para beber. Por ejemplo, motivos para beber podría ser ¿cuál? Ya tus cumpleaños, el día del amigo, el día del fulbito, fulbazo, ¿qué más? Ya tienes tus motivos, ¿ya? Entonces, pero los que no beben también tienen motivos, ¿sí? Los que no beben, podría ser una prescripción médica o tal vez sus costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, el que bebe y el que no bebe está dentro de los motivos. Pero le dije, yo no tengo motivos para beber, tampoco motivos para dejar de beber, sencillamente nada. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que no hay nada. Así tal vez pueda elegir y lo que elija cuenta. Entonces el poder de elegir está ahí. Pero casi siempre somos formados ya para elegir. Así que cuando decidamos, nuestra decisión ya está decidida. Por ejemplo, si uno ha sido formado desde pequeño, todo lo que decida ya está decidida. En realidad, lo que yo decido, profe, ¿me está diciendo que ya está decidido? Sí. Pero es sencillo, como por ejemplo, cuando uno tiene un chip, y hablamos la clase pasada, decidirá lo que ya está decidida. Eso significa, si el niño crece con que el gato negro es mala suerte, entonces desde pequeñito crecerá así. Entonces cuando decida, pues decidirá ya. Eso significa de que... ¿Qué significa eso entonces, profesor? Bien. ¿Esto qué significa? Haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, deja de tomar, deja de... Ya. ¿Qué significa eso? Eso tiene un nombre, un nombrecito. ¿Qué nombre es? El qué pensar. ¿Y qué es el qué pensar? Bueno, el qué pensar son mandatos, son órdenes. Y todos creemos de que solo hay el qué pensar. ¿Ven? Con el qué pensar, por ejemplo, ¿qué generas? Con el qué pensar nace autoridad. La autoridad... ¿En qué momento nace la autoridad? Con el qué pensar. Con el qué pensar nace la autoridad de yo y tú no. Entonces, si A sigue a B, ¿quién se destruye? Si A sigue a B, ¿qué pasa con A?
si A sigue a B, ¿qué pasa con A y qué pasa con B? Los dos se destruyen, se alejan de sí mismos. Ya, no sabes lo que estás pidiendo, pero míralo. Si sigues a A, si sigues a B, te alejarás de ti mismo. Entonces, cada uno tiene algo a la cual dedicarse, que es pasión, esas cosas. Entonces, ¿qué es energía propia? ¿Qué es energía propia? ¿Qué es confianza propia? ¿Dónde está eso? Ah, claro, con el que pensar no hay, pues. Porque con el que pensar solo lo haces para agradar a alguien o porque te está ordenando, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto. Ya, eso se llama el que pensar. Pero así como hay el que pensar, también hay el que sentir. Siente así, no sientas así. Así como hay el que sentir, hay el que hacer y el que no hacer. Haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto. Entonces nace la frase, todos nos dicen lo que tenemos que hacer y quién debemos ser. Pero ¿cómo así nace esto de... Nos dicen qué hay que hacer y quién debemos ser? Haz esto, no hagas esto, con el que pensar. Entonces, energía propia no hay ahí, profe. ¿Qué es confianza única? ¿Dónde está energía propia, el poder de decidir? Ya. Es un nuevo cerebro, es un viejo cerebro y el nuevo cerebro. El viejo cerebro es el que pensar. Llegas a casa, alguien te está diciendo qué hacer, qué no hacer, quién debe ser. Ya. La energía propia, la confianza propia única que no se pierde, está en el acto de pensar. ¿Qué es el acto de pensar? Lo que pasa es que el acto de pensar, no el que pensar, sino el acto de pensar es un proceso propio que se genera en cada ser humano. Entonces, ese acto de pensar no está condicionado. No está condicionado a nadie ni a nada. Entonces, es un proceso propio que se genera en cada ser humano. No estamos hablando ya de la Constitución, de las leyes, ni de las autoridades. Básicamente eso para usted ya terminó. O sea, el que pensar, sí, considera todo eso. Pero el acto de pensar no sabe lo que son autoridades, ni constituciones, ni leyes. Es un proceso propio que se genera en cada ser humano. Es su propio orden. Sabe distinguir lo que es y lo que no es. Y conforme va estando en ese acto de pensar, también va entendiendo, va comprendiendo. Ese acto de pensar hace decir a uno, yo no sé qué son las leyes, qué son las constituciones. Eso será para otras personas, pero no para mí. Yo no sé qué es eso. Es un orden natural que se genera en cada ser humano. Si el niño nació, no necesitas la constitución o las leyes para que proteja al niño. Sencillamente no hay eso para ti. Tú sabes ya lo que es y lo que no es. Entonces eso es el acto de pensar. Entonces, ¿cómo nace ahora? ¿En qué momento nace la madurez? Ese es el punto. Porque todos o casi la mayoría aspiramos a la madurez. ¿Habrá madurez? La pregunta es, ¿la madurez es cuestión de edad? Esa es la pregunta. ¿La madurez es cuestión de edad? No, entonces, ¿es cuestión de qué entonces? La madurez, si no es cuestión de edad, entonces ¿de qué es? Es cuestión de cuánto vas entendiendo, ¿sí? Cuánto vas entendiendo acerca. Entonces, no es cuestión de edad, sino es cuestión de cuánto vas entendiendo. Entonces, ¿con cuál de estas dos nace la verdadera madurez? ¿Con el que pensar o con el acto de pensar? Con el acto de pensar, porque mira, si yo hago o digo lo que me dicen que haga, entonces no hay madurez. No me voy a valer por mí mismo, o sea, no estoy siendo yo. Entonces no podemos hablar de madurez, ni siquiera de confianza propia o energía propia. Entonces la madurez nace con el acto de pensar. Inclusive no condenas nada del alcohol o de la droga, porque nos enseñan a condenar, pero con la condenación no hay entendimiento. Más bien debes averiguar, no para dejar de tomar, no, para entender ese proceso psicológico que se produce. Tal vez así nazca el poder de elegir. Eso es lo más importante. En realidad no nos interesa la felicidad ni crecer
Lo que nos interesa es en sí conocer la verdad de las cosas, entender la verdad de las cosas. Con eso basta, ese es su orden o una nueva cultura. Ahora, hemos hablado acerca del qué pensar y el acto de pensar. ¿Cómo uno se aleja de lo que le apasiona a uno? ¿Con el qué pensar o con el acto de pensar? Con el qué pensar alejamos a ese ser humano de su pasión. De su pasión. Entonces le vendemos una fórmula donde padece, donde está aburrido. Hay dos términos que hay que hablar acerca de pasión y emoción, pero hoy no. Pero es un adelanto para la próxima, pasión y emoción. Pero es un adelanto. ¿La pasión o la emoción conoce el aburrimiento? ¿Cuál de estas dos conoce el aburrimiento? ¿La pasión o la emoción? La emoción. ¿Donde hay pasión no hay aburrimiento? No hay aburrimiento. Entonces, como no hay aburrimiento, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro psicológico. No hay. ¿A qué se refiere con pasado, presente, futuro? Es sencillo. Veamos a ver el pasado. Mira, hice tantas cosas y no me han reconocido, deberían reconocerme, deberían aprobarme, pero no lo hicieron, desagradecidos. Mira, estoy haciendo, sí, seguramente me van a recompensar pasado mañana, sí, pero si no lo hacen también estaré deprimido, sí. O sea, la pasión no reconoce el pasado, el presente ni el futuro. ¿Qué cosa hay entonces? ¿El instante? Sí, es nuevo, de instante a instante. Lo que ha hecho ya no cuenta. Lo que está por hacer tampoco, ¿sino? Lo que está haciendo. Entonces no hay un futuro llamado porvenir, sino el futuro es el instante. Es liberadora, no hay carga, pues. Pero estamos acostumbrados a vivir del pasado y también a proyectarnos hacia el futuro. Pero el futuro como un porvenir, ya, como un porvenir, no como algo real. Una cosa es soñar y la otra cosa es estar en proyectos, basado en realidades, en acciones. Esa era la cuestión. Hablaremos acerca de pasión y emoción en la siguiente sesión y luego acerca de lo que son actividades y acciones.